¿Cómo están? En este video vamos a hacer un tercer ejemplo de ecuación diferencial de primer orden utilizando el método de factor integrante. Entonces, para lo cual nosotros vamos a considerar esta ecuación. Vamos a suponer que lo que acompaña al de t, en este caso es una función que depende de t y de y lo que acompaña al de y, con todo el signo que lo antecede, es una función que depende de t y de y. Entonces, para ver si la ecuación es diferencial, se puede resolver por factor integrante. Lo primero que hacemos es considerar, vamos a decir consideremos la derivada de m respecto a la otra variable, que en este caso sería y. Digo la otra variable porque m multiplica a t, entonces la otra sería y. Entonces la derivada de m respecto a y, si yo derivo esto lo hago como un producto, debo hacerlo como un producto. La derivada del primero da 1, no hay necesidad de colocarlo, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que sería 1 sobre y, que aquí este se va con este, me daría 1. Y la derivada de este respecto a y da menos 2t. O sea, quedaría que dm de y es igual al logaritmo natural de y más 1 menos 2t. Esa sería la derivada. Ahora, por otro lado, me va a quedar que si yo derivo la n respecto a la otra variable, o sea, respecto a t, en este caso, esto me va a dar 1 y esto es 0, entonces va a quedar 1. Luego, lo que obtenemos es que si yo hago dm de y le resto dn de x, entonces me va a quedar todo esto de acá, logaritmo natural de y, más 1 menos 2t, menos dn de t, perdón, acá es dn de t, menos dn de t es 1, entonces me va a quedar menos 1, entonces una t menos 1. Ahora fíjense que este 1 se va a ir con este, entonces vamos a decir de dónde me va a quedar que dm de y menos dn de t va a ser igual a logaritmo natural de y menos 2t. Entonces ya tenemos eso. Ahora, para ver si es posible encontrar un factor integrante, lo que tenemos que hacer ahora es ver si al dividir respecto a n me queda una función que depende de x. Acá evidentemente no ocurre porque acá hay un logaritmo de y menos 2t y acá hay un tema y, o sea, no se va a simplificar para que me quede una función que solo depende de x. La otra alternativa es que si divido esto por menos m, me debe quedar una función que solo depende de y. En este caso sí es posible. Miren, vamos a decir entonces, por lo tanto, vean, si yo hago dm de y menos dn de x y divido por menos m, me va a quedar dm de y menos dn de x es esto de acá, es logaritmo natural de y menos 2t sobre, acá viene el menos de fórmula, eso es un menos que hay que colocar cuando divido por m, m sería todo esto de acá, sería y logaritmo natural de y menos 2ty. Listo. Y la idea es que esa debe ser una función que solo depende de x. Y miren que sí ocurre, porque si ustedes se dan cuenta, en el denominador se puede sacar factor común. Acá el numerador lo dejamos igual, pero en el denominador acá tenemos el menos y yo puedo sacar factor común y. Si yo saco factor común y, me queda factor de logaritmo de y menos 2t. Y fíjense que en ese caso, si yo pienso esto como una sola cosa, como un paréntesis, digámoslo así, en este caso, esto de acá y esto de acá son idénticos. Entonces yo puedo simplificar, dado que abajo hay multiplicación solamente. Entonces podemos cancelar y me queda que esto da menos y. Es decir, me dio una función que solo depende de y. Entonces, como solo depende de y, podemos encontrar el factor integrante a partir de esta expresión. Entonces podemos decir, por lo tanto, mi factor integrante va a ser e a la integral de h de x, de h de y respecto a y.
Es decir, el factor integrante va a ser e a la integral de menos, perdón, acá no es y sino es 1 sobre y, perdón, acá es 1 sobre y, queda menos 1 sobre y, ¿sí? Porque la y está en el denominador, entonces acá queda de menos 1 sobre y por dy, y esto me daría básicamente el menos queda, entonces va a ser e a la menos, y la integral de 1 sobre y es logaritmo natural de y. Logaritmo natural de y. Para poder ahora cancelar la e con el logaritmo, este menos no debería ir ahí. Entonces, ¿qué hacemos con él? Lo meto dentro del logaritmo. Por propiedad de los logaritmos, nosotros sabemos que ese menos entraría como exponente, y a la menos 1, y podemos aplicar ahora sí propiedad cancelativa. Entonces el factor integrante me va a quedar y a la menos 1, o si prefieren, 1 sobre y. Entonces, a la ecuación diferencial original la llamé asterisco. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar esa ecuación por el factor integrante. Entonces vamos a decir, multiplicando la ecuación asterisco por el factor integrante, nosotros obtenemos lo siguiente. ¿Qué vamos a obtener en este caso? Entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente. Entonces, si yo multiplico por 1 sobre y, entonces vamos a multiplicar acá por 1 sobre y. Si yo multiplico acá por 1 sobre y, esta y se va a cancelar con esta. Entonces me va a quedar un 1 por logaritmo de y. Y si yo multiplico esto por 1 sobre y, me queda menos 2t, porque esta y se cancela con esta de acá. Todo multiplicado por dt. Más, si yo multiplico esta expresión por 1 sobre y, acá me va a quedar t sobre y, más y sobre y va a dar 1. Todo por dy igualado a 0. Entonces lo que me dice la teoría es que se supone que esa ecuación que obtengo acá va a ser una ecuación diferencial exacta. Entonces lo vamos a verificar de todas formas. Voy a suponer que esto de acá es m1 para distinguirlo del m de acá. Todo lo de acá con todo y el signo que lo antecede es 1n1. Entonces vamos a decir ahora, si yo hago la derivada de m1 respecto a la otra variable, como esto acompaña a t respecto a y, fíjense que esto me va a dar, la derivada del logaritmo natural de y da 1 sobre y. Y la derivada de esto respecto a y de este término, como no tiene y, da 0. Y por otro lado, si yo derivo n1 respecto a t, la derivada de esto respecto a t, piensen que este término de acá, yo lo puedo expresar como 1 sobre y multiplicado por t. Entonces, como lo puedo expresar de esa manera, la derivada de esto respecto a t es, dejamos el 1 sobre y quieto, y la derivada de t es 1. O sea, total esto me va a dar 1 sobre y. Con medio igual es exacta la ecuación. Entonces, por lo tanto, mi función f, la solución de la ecuación diferencial va a ser integre m1 respecto ahora sí a la variable que en este caso es t, pero cuando usted intenta recuperar la solución integrando respecto a t, es posible que se le pierdan términos que dependen de la otra variable que es y eso lo igualamos a una constante. Entonces esto me queda, la integral de m1 es la integral del logaritmo natural de y menos 2t respecto a t, más probablemente una función que depende de y igualado a una constante. Entonces vamos a integrar respecto a t. Si yo integro respecto a t, esto es constante. Entonces la integral del logaritmo natural de y respecto a t es deje esa constante, el logaritmo, y integre respecto a t, da t. Menos la integral de 2t, pues es 2t cuadrado sobre 2, este 2 lo puedo cancelar con este 2, me queda más g1 de y igualado a una constante, o sea que me va a quedar que esto es t logaritmo de y menos t2 más probablemente una función que dependa de y igualado a una constante. Esto por este lado sería la solución de la ecuación, o sea, lo que obtenemos al integrar m1 respecto a y. Pero la otra alternativa es decir, vea, f también es la integral de n1 respecto a la variable que es decir, respecto a y.
Pero si intento recuperar la solución integrando respecto a y, es probable que se me pierdan términos que dependen de x y esto igualado a una constante. Pero entonces en este caso, n1 es esto de acá. Entonces me queda t sobre y más 1 integrado respecto a y más g2 de x igualado a una constante. Ahora, la integral es respecto a y, o sea que la t es constante. Y decimos, la integral de 1 sobre y, recuerden, respecto a y, es logaritmo natural de y. Entonces la integral de t sobre y, pues va a ser t veces el logaritmo natural de y, más la integral de 1 de y da y. Y acá tenemos que sumar probablemente una función que dependa de x, esto igualado a una constante. Esto por este lado sería la solución. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería la solución definitiva de la ecuación diferencial? Pues copie lo que aparece acá y lo que aparece acá sin repetir. Entonces vamos a decir, finalmente, la solución de la ecuación está dada por f igual a, copiamos la primera parte, de aquí me salió t logaritmo natural de y menos t cuadrado, de acá tengo el t logaritmo natural de y, no lo vuelvo a colocar, pero esta y sí la colocamos, más y igualado a una constante. Estas serían las infinitas soluciones de esa ecuación diferencial. Ahora, si me llegan a dar una condición inicial, pues hallamos las constantes, como lo hicimos en el ejemplo 1 de este método de factor integrante.